Vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Muy, pero muy buenas tardes. Prepárese un cafecito porque nosotros ya lo vamos a tomar acá, porque hoy tenemos una charla con un personaje que para mí es muy interesante, el Momo Venegas, Jerónimo, entre paréntesis, Momo Venegas. ¿Por qué? Porque no siempre uno habla de los sindicalistas como si fueran trabajadores. Uno dice, bueno, es sindicalista, pero ¿cuál es el pasado? Yo del Momo puedo dar fe, porque me leí toda su historia, que creo que desde los 9, a los 12 ya empezó a trabajar como peón rural, ya empezó a ayudar, pero de eso voy a charlar con él. Antes que nada quiero decirles que muchísimas gracias por todos los llamados. Seguimos teniendo entradas para todos los teatros. Buenos Aires tiene muy buen teatro y gracias a los productores y a los actores nosotros podemos regalarles entradas. Tenemos entradas, voy a decir los títulos nada más para ganar tiempo. Como dijo Roberto Alt, A Capella Van, Rayuela o El Juego de la Vida, El Desprecio, Suegra, Fiesteras, Una Mina que No, Las de Barranco, Incrustaciones o El Paladar de la Reina, Convivencia, Alacrán o La Ceremonia, Cita a Ciegas, Obertura Solemne, 1982, y un teatro infantil, El Secreto del Libro Encantado. Yo quiero agradecerle a la Editorial Planeta y a Rocío y Rosita Sueiro por los libros de Víctor Sueiro que vamos a seguir sorteando. Y quiero agradecer especialmente al Club de Leones de Don Torcuato, a su presidente, el doctor Horacio Aníbal Pereira, y a Alejandra, su mujer, porque fui a dar una charla. Ellos piden como entrada a la charla un alimento no perecedero para ayudar a los merenderos, así que para mí fue un placer colaborar con ellos, pero me hicieron un regalo maravilloso que lo quiero mostrar, ni más ni menos que un cuadro donde me ponen al lado de Blackie, mi ídola total. Así que muchísimas gracias por lo original del regalo y por hacerme sentir que puedo estar al lado de Paloma Efron. Vamos a una pausa y ya entro a charlar con Momo Venegas. Hay movilización el 14, 82% para los jubilados. Ay, qué de cosas que le quiero preguntar. Ya volvemos. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar, sin miedo. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Te quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo. Y acá estamos con Jerónimo. ¿La gente se acuerda que se llama Jerónimo? Sí. ¿O ya quedó el Momo Venegas? Sí, por lo general me dicen Momo, pero ¿Y sí, de dónde algunos salió se Momo? acuerdan. Y de Jerónimo. Ah, de ahí. Sí, de Jerónimo sale Momo. Bueno, desde muy chico me decían Momo, Momo, y hoy me conocen casi todo el mundo por el Momo, ¿no? Sí, yo creo que uno va perdiendo el nombre Sí, de va repente. Naciste en... ¿Te puedo tutear? Sí, Yo soy una totalmente. confianzuda total y me siento más cómoda tuteando. No, por favor. 22 de agosto de 1941. Así es. Una fecha que fue muy recordada, sobre todo hace poquitos días, el día del cumpleaños de Evita. Sí, el día del cumpleaños de Evita, yo nací el 22 de agosto. Día del renunciamiento. El día del renunciamiento de Eva Duarte de Perón. Bueno, también fueron los muertos de Trelew, ¿no? Es verdad, Claro. claro, no había asociado. 22 de agosto Sí. fue el día del Sí, fusilamiento, del fusilamiento en el de aeropuerto. Trelew. Sí. Pero bueno, qué sé yo, uno toda la vida ha trabajado, vengo de una familia muy pobre, muy humilde. Bueno, de eso quería hablar. Sí. Naciste en Necochea, Nací en Necochea. en una familia donde ya había 7 hermanos. Sí, claro, éramos 7 hermanos,
Mi madre tenía, digamos, 7 hermanos de su primer marido. Después vino el Momo, claro, y uno más. vino el Momo y vino mi hermano más chico. Y mi padre, el padre de este hermano más chico y mío, Padre falleció biológico. cuando yo tenía 1 año y medio. O sea, no conocí un padre. Y, Tampoco lo recordás. Y mi madre hizo de padre y de madre, ¿no? O sea, había que mantener a 9 chicos. Sí, claro, era distinta Había la que darles vida, de ¿no? comer. Había que darle de comer, sufrimos, qué sé yo. Hemos pasado mucho hambre nosotros, yo sé lo que pasa el hambre, sé lo que es acostarme y no dormir de hambre, porque cuando uno tiene el estómago vacío no duerme. Momo, yo estaba leyendo el libro Peones, que me Sí. habías regalado la vez pasada, y está la historia de tu vida, y hay cosas que me quedaron grabadas. Me quedó grabado el tema de las alpargatas, que se llenaban Son de barro embarradas, y claro. había que lavarlas a la noche y ponerlas al lado del fuego No, para usarlas al día siguiente. Yo era así, y cuando llegué al campo, yo lo primero que me enseñaron es ordeñar, ¿no? Ordeñar. No, como contá quien- primero cómo te tomaron en el campo, porque Bueno, esa es otra historia. Sí, realmente yo trabajaba en Necochea, primero fileteé, hice muchos años filé, me decían el rey de la banquina. Porque... ¿Eras el más rápido Sí, fileteando sí, pescado? era muy rápido, sí. ¿Y qué edad tenías cuando hacías Bueno, eso? empecé a los 9 años a hacer filé. Ah, no me equivoqué cuando te Sí. presenté. dije No, los no, 9 años. no, claro. Y bueno, después de ya tener unos años más... ¿Te pagaban o te daban pescado para que No, llevaras a no, tu casa? me pagaban, pero muy poco. Me pagaban, yo me acuerdo, 30 pesos por mes. 30 pesos. 1 peso por día. Y trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche algunas veces, ¿no? Cuando no iba a la escuela, cuando me tocaba ir a la escuela, trabajaba las horas de escuela, tenía que ir a la escuela. Pero era muy chico y yo me quedaba muy lejos de mi casa, era en el puerto, en la banquina, y yo vivía cerca del río, en el puente colgante, o sea, tenía, qué sé yo, como 30 cuadras, 40 cuadras en ese tiempo, que para un chico de 9 años irse a las 11 de la noche, las 12 de la noche salía, y bueno, como todo chico tenía miedo, pero bueno, después se escuchaba ahí, todos mis hermanos trabajaban en el campo, que yo los veía, que venían, se vestían bien, que, bueno, dije yo me voy al campo. ¿Te enteraste que había una estancia que estaba tomando gente? Sí, me dijeron que faltaba un pibe en un campo y bueno, agarré con el herrero de ahí del barrio que iba a buscar ruedas para enllantar en ese tiempo, arreglar ruedas de carro, y le dije a ver si no me llevaba y me llevó. Y fui un sábado con él. Bajé en la tranquera y tenía 1 legua y pico para caminar, caminé hasta adentro. ¿Cuántas cuadras es una legua? ¿10 cuadras? Bueno, tiene 1000 metros el kilómetro, cuadras. ¿no? 1000 metros el kilómetro. Una legua tiene 5 kilómetros. 50 cuadras. Claro, sí, claro. Bueno, caminé hasta adentro. Recuerdo que entré y bueno, estaba el capataz ahí cortando el pasto con una máquina de empuje ahí. Y cuando me vio se asustó porque no me habían toreado los perros y me dijo, ¿dónde saliste vos? Y le digo yo, de acá, entré caminando, señor, por acá. Entonces cuando hablamos empezaron a torear los perros de la estancia. ¿Qué edad tenías? ¿12? No, sí, 12 años. Y bueno, sale una señora de la casa. ¿Te acordás una el casa- nombre? Sí, Matilde. Matilde Orquín. No, Matilde Esenarro, Orquín era el marido. Y salió ella y le dice, ¿quién es este nene? Horacio le pregunta al marido. Y él le dice, no sé, dice, anda buscando trabajo. Y la señora me dijo, con muy buenos modos, me dijo, ¿comiste, querido? Y le digo, no, señora. Y dice, ¿querés comer algo? No sé, señora, le digo. Y entonces él me hizo pasar. Y bueno, me hicieron sentar en una mesa, yo me acuerdo me había sentado en una puntita de la silla, yo veía los pisos encerados y pensaba entre mí, qué lujo, pensaba entre mí, ¿no? Porque nunca había visto un piso en tu casa no encerado. había piso. Claro, era piso tierra. Y bueno, la señora empezó enseguida, una de estas mujeres muy rápidas para cocinar, empezó, rompió unos huevos, ahí empezó a revolver, sacó un pedazo de carne de la heladera,
hoy digo un bife de carne, lo puso arriba de una tabla y empezó a pegar con un martillo. Para hacer milanesa. Claro, y yo no sabía qué estaba haciendo porque yo nunca había comido una milanesa. Entonces, bueno, revolvió ahí, mojaba bueno, hizo una milanesa. Y cuando la hizo me dijo, ¿qué querés? Dice, ¿un huevo frito o 2? Digo, no sé, señora. Dice, te voy a hacer 2, dice. Y me hizo 2 huevos fritos. Me puso la milanesa que me tapaba todo el plato porque era inmensa, con 2 huevos fritos. Y yo le dije, señora, ¿no la puede cortar? Pero ¿cómo no te la vas a comer? Me dijo, sí, le digo, pero si me la corta la como en 2 veces. Porque mi madre, como siempre a poco la comida, nos enseñó que uno siempre se tiene que servir poquito. Dice, hay que comer con el estómago, no con los ojos, nos decía. Y servirse poquito. Y si hay para repetir, repiten. Si no hay para repetir, comen lo que se sirvieron. Bueno, entonces me cortaron la milanesa, la pusieron en una fuente, me comí la mitad esa y me devoré la otra. Me comí toda la milanesa. Pero fue mi primera milanesa, o sea... Son cosas que quedan grabadas en Sí, la historia de total, una persona. total. Y hacen entender cuando uno ya llega a una posición lo Pero- que significa el hambre. Claro, el hambre, los principios, los códigos, el respeto. Y Que el digo tratar yo, bien a una persona. hoy se han perdido todo. Usted sabe que un día X me manda a mí, el capataz me dice, anda a echar los caballos, porque él para viajar a Necochea se iba en colectivo, no tenía auto. Y yo echaba los caballos, le ataba un carro y se iba en un carro hasta la calle, hacía esos 5.000 y pico metros, esos 5 kilómetros, en el carro, desataba los caballos ahí y se iba en colectivo a Necochea. Y después volvía, ataba el carro y se volvía para la estancia. Entonces yo salía a echar los caballos y cuando iba a buscar los caballos, viene, yo le decía al rico, al patrón, a el dueño de la Alberto estancia. Gutiérrez Martínez Dios. A un Martínez de Oz. Sí, una gran persona, que siempre andaba apurado. Entonces me cruza la camioneta y me dice, Jerónimo, sí, abrime las tranqueras que quiero recorrer unos potreros, dice que ando apurado. Le digo, no señor, le digo, voy a echar los caballos porque don Horacio se va a Necochea. Y me dice, no, dice, ¿a dónde va a Necochea? No, dice, acompáñame a mí que yo después lo llevo a él a Necochea. Le digo yo, ¿pero usted lo va a llevar a Necochea? Porque no quería quedar mal con el capataz, ¿no? Y me dijo, sí, lo voy a llevar. Ah, bueno, entonces até el caballo en un alambre ahí, subí, le abrí unas tranqueras y cuando volvió me dijo, anda para la estancia que ahora voy yo y lo llevo. Cuando vuelvo, Orquín, que me había estado mirando desde la estancia, que yo había dejado el caballo ahí, me había ido con el patrón, habrá hecho este borrego alcahuete, ¿no? Le fue a chupar la media. Claro. Y a mí cuando lo vi le temblaban las mandíbulas de enojado que estaba, ¿no? Y me dijo, ¿y los caballos? Le digo, no los eché don Horacio porque lo va a llevar don Alberto a Necochea. Dice, ¿cómo va a llevar a Necochea? Sí, le digo, él me dijo que lo va a llevar, que no echara los caballos. Ah, ¿él me va a llevar? Dijo, sí. Ah, bueno, dijo. Entonces como que se aflojó. Pero yo, que era una criatura, le dije, perdón, ¿le puedo decir algo, don Horacio? Sí. Yo vine acá a trabajar, no vine de alcahuete, le dije, ¿sí? Mire, una criatura yo. Por eso uno analiza lo que ha hecho y ya cuando uno trae principios, cuando trae códigos, respeto, lo trae desde muy chico, ¿no? Y él se quedó sorprendido, ¿no? Que una criatura le dijera esto. Le dije, yo vine acá a trabajar, no vine de alcahuete. Y fui en la camioneta porque él me aseguró que lo iba a llevar a Necochea, si no, no hubiera ido en la camioneta, le dije. Hubiera cumplido con lo que me pidió usted primero. Así O sea, así sí. empieza la historia Así empieza. de alguien que se convirtió en defensor de los peones rurales. Así es. Eso era en el año 50 y... Sí, yo tenía 50 y 12 años, ¿no? Tendría 50 y venía a ser 51, ¿no? Y empezó, como usted me trata de usted, lo tengo que tratar Sí, de usted. no, por favor, ¿no? lo ¿Me vas a tuteamos. tutear? Sí. Ah, bueno, fantástico. Sí. Y empezó todo en Necochea. Sí, todo empezó en Necochea ahí en la zona. Medio en la clandestinidad, o sea, trabajar todo el día y juntarse con los peones. No, yo Porque en cuando aquel empecé a momento no había trabajar ahí, sindicatos. el sueldo, no había sindicato, Por pero eso. por eso dije que era una gran persona este Alberto Gutiérrez Martínez Dios, porque
él cuando yo empecé a trabajar, trabajé 2 meses seguidos y no me habían pagado. Pero yo no decía nada, porque digo, yo me irán a pagar en algún momento. Entonces, un día me llama al escritorio, me dice, el capataz me dice, pasá por el escritorio que el patrón quiere hablar con vos. Bueno, yo fui al escritorio, me limpié los pies antes de entrar, y sí, señor, dice, mirá, dice, ¿sabés cuánto es el sueldo menor? No, le dije, señor. Bueno, dice, acá tengo la lista. Dice, el sueldo menor son 450 pesos y el sueldo mayor son 575. Yo no le dije nada. Me dijo, te voy a pagar sueldo mayor, carajo, me dijo, porque él decía siempre carajo. Pero no vaya a ser cosa que escoba nueva barra bien, me dijo, como queriendo decir que después yo me tiraba para atrás. Le digo, no, señor, yo cuando más aprenda, más voy a trabajar, más voy a ayudar. Y me dijo, bueno. Cuando me dio esa plata, que era un platal para mí, yo pedí permiso para ir a Necochea porque quería llevarle plata a mi madre. Bueno, fui y me compré ropa porque yo vine con un colchón, una sábana de bolsa de harina. Las bolsas de harina eran bolsas grandes en ese tiempo. Eran blancas. Claro, Sí, me acuerdo. una sábana de bolsa de harina y una cobija. Era todo lo que yo traje, una frazada, como quien le dice una frazada. La até al colchón con un cable así, la cobija adentro, o sea, la frazada adentro, y la sábana también, y eso me lo traje al hombro desde la ruta hasta el campo, ¿no? Y en eso estaba durmiendo, y eso era mi... Y las alpargatas que decís vos, lo primero que me enseñaron a mí fue a ordeñar, ¿no? Entonces iba al corral, tiempo invierno, era un barrial el corral, ¿no? Me embarraba todas las zapatillas que tenía, que eran las alpargatas y eran de yute en ese tiempo. Entonces, después que terminaba yo de ordeñar, llevaba la leche, la dejaba ahí abajo en la galería y venía a la matera, donde nosotros hicimos la matera, que yo había dejado un fuego grande, le sacaba el barro con un cuchillo, lavaba la zapatilla en la bomba, las calentaba ahí en el fuego y me las ponía para salir a trabajar. Y un día estaba yo en Cluquilla, así, calentando las alpargatas, y don Alberto, el Martínez Dios, que caminaba siempre muy rápido, cuando quise acordar, estaba en la puerta y yo estaba agachado. Y me dice, ¿qué estás haciendo, carajo? Le digo, estoy secando las zapatillas, señor. ¿Cómo secando las zapatillas? Sí, le digo. ¿Pero qué, no tenés otro par? No, le digo, señor, hasta que no cobre no tengo otro par. Eso era antes de cobrar, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, secala. Dice, ¿qué número calzás? Yo no sé, 40 calzaría. Y dice, bueno, secala y después salí a trabajar. No, ya está, señor. Me las puse y salí a trabajar. Pero eso era el trabajo todos los días mío. Y al otro día viene él a trabajar, ahí era mucha hacienda, se trabajaba en la manga todos los días. Al otro día viene y había mucha gente. En ese tiempo en la estancia trabajaban como 12, entre puesteros, mensuales. Y yo era peón de mano, en ese tiempo tenía que hacer lo que me mandara. Y me dice, ahí arriba de la cama me dijo, tenés una caja de botas, andá, ponétela. Y yo fui a la pieza, abrí, y era una caja nueva de cartón. Cuando saqué las botas, digo, no, ¿cómo me voy a poner estas botas? Yo no tenía ni ropa para ponerme esas botas. Entonces volví de zapatilla y seguí trabajando. Y al rato me llaman y me dice, ¿y las botas te andan? Sí, señor, le digo. ¿Y por qué no te las pusiste, carajo? Le digo, no, porque esas botas son mucho para mí, señor, esas botas son para salir, le digo. Y dice, anda, ponételas, carajo. O sea, es que yo creo que estas cosas que estás contando son un poco lo que te marcaron, claro, y te hicieron comprender a la gente que después fuiste a visitar ya como delegado gremial y que estaban pasando por lo mismo que habías pasado vos. Porque pasaron muchos años. Claro. Yo tengo que acelerar porque me encantaría contar las cosas que hiciste en la colimba. Me encantaría contar lo que te pasó con un estibador que casi se agarran a trompadas o quizás a tiros. Pero vamos a tener otro programa donde vamos a seguir charlando. Quiero hablar del hoy. Hoy sos el secretario general, porque los cargos, viste, son difíciles.
secretario, es así, secretario general de Guatre, presidente de Osprera, que es la obra social, secretario del Interior de la CGT y titular de las 62 organizaciones peronistas, pero además sos presidente del Grupo Mundial de Trabajadores Rurales, o sea, se llaman trabajadores agrícolas, pero son lo mismo que los nuestros rurales, con una gran revolución dentro del gremio. O sea, sos un dirigente muy respetado, porque ¿cuántos años hace que estás al frente de Guatre? Yo estoy desde el 91 acá a nivel nacional. Después en Necochea he estado muchos años. En Necochea hiciste toda una gran trayectoria y una historia muy grande. Pero me quedo y te digo, uno cuando va a ser dirigente lo lleva dentro al dirigente. Yo cuando era esquilador... Para ser dirigente uno tiene que haber pasado por lo mismo que están pasando las personas a las cuales estás dirigiendo. Sí, si no, no entendés, si además, no te pones en los zapatos del otro, no lo podés entender. Pero además uno tiene que tener la vocación de defender a los demás, ¿no? Vos la tuviste desde chico. Desde chico, justamente. Vos sabés que yo andaba en la esquila y en la esquila éramos 14, 16 personas y era un trabajo muy bruto la esquila. Vos esquilabas todo el día y terminabas a lo mejor a las 7 de la tarde y te cargaban arriba un camión y te trasladaban 50 kilómetros, 60 kilómetros y vos llegabas a las 12 de la noche, porque en ese tiempo un vehículo caminaba 50 kilómetros por hora. Si te sacaban de la zona te tenían que pagar más. No. Porque no, hay una historia. No, en la esquila era un precio por oveja que vos te pagaban. Eran los estibadores. No, los estibadores sí. Entonces llegabas al establecimiento y vos entrabas en un galpón lleno de pulga, que no tenías luz, no había nada. O sea, no tenías nada, era un farol lo que tenías. Y al otro día, a las 6 de la mañana, tenías que salir otra vez a esquilar y cansada la gente. Entonces, los esquiladores eran como que me buscaban a mí para que yo lo fuera a representar, a pesar de mi corta edad en ese tiempo, pero iban y me decían ya muy tarde para cambiarnos, ¿por qué no le decís al patrón que los cambiamos mañana? Y era difícil enfrentarlo al patrón. Para mejor en ese tiempo los patrones, los dueños de máquina eran... Y yo iba y le decía, es muy tarde para cambiarnos, don Viva. Era de apellido Vivas el dueño de la máquina. Y él me decía, no, como hace muy tarde. Dice, si los cambiamos mañana vamos a perder de esquilar a la mañana. Sí, pero la gente está cansada. ¿Qué, usted se ha cansado? No, yo no me canso, le digo, porque soy joven, pero hay gente que está cansada. Y hay que entenderlos también, así que los vamos a cambiar mañana. Y era como que yo le ponía un coto al dueño de la máquina, ¿no? Pero siempre para defender a los trabajadores. Me hacen señas que quieren que te pregunte una serie de cosas que yo planteé cuando hice la presentación. Sí. ¿Qué opinás sobre lo que está pasando con los jubilados? Sobre esto de cajonear el tema del 82% móvil, no, esto es de esperar que se mueran para pagarles lo que les corresponde. Es una barbaridad. Muchos están hay juicios que esperan que se mueran y no le pagan, ¿no? Tal cual. Segundo, un jubilado ha dado toda su vida útil al trabajo, al país, porque el país se sostiene con empresarios y trabajadores. Los trabajadores no con los vagos son los que no trabajan y viven de un subsidio. El lomo, sí, que no son vagos tampoco. Porque, muchos sí. Bueno, muchos sí, pero lo han hecho vagos. Se achancharon. Sí, se achancharon. Lo han hecho, porque yo digo, si este gobierno hubiera generado trabajo pleno, la gente en vez de estar cobrando un subsidio, iría a trabajar, pero tiene que haber trabajo. Hoy están suspendiendo miles y miles de trabajadores en las distintas actividades y eso hace de que, bueno, que la gente que tiene un subsidio lo mantenga porque es de lo único que le permite agarrar un peso. Pero nosotros acá en el país tenemos que volver a la cultura del trabajo y a la educación. Con eso terminaríamos con la inseguridad que hay. Pero el responsable de generar trabajo es el gobierno. Por eso cuando uno ve que un jubilado gana 2.750 pesos, ¿sí? Ante un jubilado, yo me acuerdo, mi madre era jubilada, ella cobraba y le llevaba cosas a sus nietos, se compraba ropa. Hoy un jubilado es al revés. Si no tiene un nieto o un hijo que le compre los medicamentos, se muere de una gripe. Es lamentable esto. Te iba a preguntar por la inseguridad, ya me lo dijiste, pensás igual que yo, te iba a preguntar por la educación. Total. Movilización. Sí, nosotros el día 14... ¿Por qué se movilizan exactamente? Convocamos a una movilización que fue, bueno, en el plan de lucha que venimos estableciendo, puede haber movilizaciones, paro, bueno,
distintas medidas. Es un plan de lucha. Nosotros el día 14 vamos a hacer una movilización a la plaza, convocando a toda la ciudadanía, porque esto no es solamente de los dirigentes, es de los jubilados, es de la gente que aún está trabajando y no le alcanza, andan corriendo para llegar a fin de mes. Se pelea por la suba del mínimo no imponible en esta movilización. Por la gente que sale a la calle y no sabe si vuelve a su casa porque por ahí lo matan en la calle. Es una inseguridad, matan 20 por día. Esto es increíble en un país como el que tenemos, inmensamente rico, que la gente esté viviendo en la pobreza total. Acá hay más de 13 millones de pobres. ¿Cómo puede ser que en un país tan Capitanich rico... dijo que no sabía cuántos pobres había el Pero otro día. ¿cómo puede ser que en un país tan rico, que en un país que produce alimento, haya gente que esté muriéndose de hambre? Yo he pasado hambre, pero cuando era muy chico eran otras épocas. Hoy la tecnología, la producción que hay, no tendría que haber hambre, no tendría que haber falta de trabajo. Acá deberíamos poner la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía, como estamos hoy. Hoy estamos pagando el mínimo no imponible, es un impuesto distorsivo. El trabajo no es ganancia, el trabajo es a cambio de un esfuerzo corporal o mental del trabajador. Entonces, no es ganancia, el trabajo no debería pagar. Esa musiquita me anuncia que nos tenemos que ir, pero quiero hacerte la última pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo podemos hacer para que esta grieta que nos divide a los argentinos desaparezca? Bueno, tendríamos que cambiar. Este gobierno no va a hacer eso seguramente. Seguramente con este gobierno se va a seguir profundizando la grieta. Tendríamos que tener un gobierno que convoque a la unidad nacional y que tenga un proyecto de país, porque por lo general los gobiernos que han venido desde la democracia para acá, ninguno ha llegado con un proyecto de país. Nosotros tenemos que tener un proyecto de país. Este país es inmensamente rico. ¿Massa, Macri o Scioli? No, hasta ahora ninguno. Hasta ahora ninguno. Nosotros estamos trabajando con el partido FE, vamos a tener un partido nacional y federal en todo el país y después vemos, pero nosotros realmente no queremos más de lo mismo. ¿Conoces a Martín Cabrales? Sí. Bueno, Martín Cabrales me ayuda a que mis invitados puedan tomarse un rico café como el que te convidamos acá. Así que lo disfrutes. Fue un placer tenerte acá y conocer tu historia, porque creo que cuando lo que dije antes, que no todos los sindicalistas han pasado por lo que dicen defender. Y la única forma de saber lo que pasa a un peón rural, un estibador, es haber trabajado. Y vos lo hiciste desde muy chico, sos un laburante. Gracias. Me encantó esta charla con vos. Gracias. Un placer. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene, pero si le gustó este programa y quiere que sus amigos lo escuchen, el viernes a las 7:30 de la tarde lo volvemos a repetir. Y el sábado que viene, no se lo pierda, Lía Lerner. Ya les voy a contar. Chao. Junto a mí, que somos uno, tu miedo es como el mío y yo lo asumo, porque un miedo de a dos ya nunca más es miedo, luchando por las cosas que queremos.
Muy interesante. El Momo Venegas, Jerónimo. Muy interesante. El Momo Venegas, Jerónimo, entre paréntesis, Momo Venegas. ¿Por qué? Porque no siempre uno habla de los sindicalistas.